invitados a esta nueva transmisión de SUNEDU en vivo. Mi nombre es Yani Jiménez y como siempre les doy la bienvenida a este espacio en el que conversamos sobre temas de interés para la comunidad universitaria y que merecen un diálogo abierto para despejar dudas o interrogantes sobre la SUNEDU, la reforma universitaria y el quehacer universitario. Tal como anunciamos en la última edición de SUNEDU en vivo, hoy continuamos abordando temas relacionados al retorno a la presencialidad, que generan muchas interrogantes en la comunidad universitaria. Por ello, en esta oportunidad nos enfocaremos en las acciones de supervisión que viene realizando la SUNEDU respecto al retorno gradual y progresivo a la presencialidad. Seguro te has hecho preguntas como, ¿es obligatorio el retorno de todas las universidades a la modalidad presencial? ¿Qué normas regulan el servicio universitario en este periodo? ¿Qué acciones realiza la SUNEDU para supervisar el retorno a la presencialidad? Hoy en SUNEDU en vivo lo aclaramos. Para contarnos más al respecto, nos acompaña Miriam Sotelo, analista de la Dirección de Supervisión de la SUNEDU. Bienvenida, Miriam, a SUNEDU en vivo. Muchas gracias, Yani. En efecto, soy analista de la Dirección de Supervisión de la SUNEDU y el día de hoy espero poder aclarar y responder las principales dudas sobre el retorno a la presencialidad en este periodo 2022. Gracias, Miriam, por estar con nosotros aquí en SUNEDU en vivo. Y antes de empezar con la presentación, las y los invito a dejar sus preguntas en los comentarios utilizando el hashtag SUNEDU en vivo. En el último bloque del programa vamos a responderles. Y ahora sí, cuando desees, Miriam, te invito a mostrarnos tu presentación. Muchas gracias, Yani. Bueno, para empezar esta presentación, lo más importante es conocer inicialmente el marco normativo bajo el cual nos regimos respecto de la prestación del servicio educativo superior. Recordemos un poco que en el año 2020, inicialmente en el 11 de marzo, el gobierno emitió el Decreto Supremo 08-2020-SA, mediante el cual el Ministerio de Salud declaró el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por un plazo inicialmente de 90 días. A la par, y dentro de este contexto, el Ministerio de Educación dio diversas disposiciones a través de resoluciones viceministeriales. Como aquí se puede ver en esta presentación, fueron aproximadamente 3, la 081-2020, la 084-2020, la 095-2020. En estas disposiciones en general lo que hace el Ministerio de Educación es primero de forma sucesiva postergar y suspender el inicio de clases y actividades lectivas en las universidades públicas y privadas y adicionalmente permite de que estas entidades puedan dictar las clases de manera no presencial o de forma remota. Es en ese contexto también que la SUNEDU emitió la resolución del Consejo Directivo 039-2020, a través de la cual aprueba los criterios para supervisar la adaptación de la educación no presencial con carácter excepcional de las asignaturas por parte de las universidades y escuelas de posgrado. Posteriormente, esta disposición fue precisada a través de la resolución de Consejo Directivo 115-2020. Entonces, este ha sido el marco normativo con el cual nos hemos estado rigiendo durante el 2020 y el 2021. ¿Qué ha pasado ahora en el 2022? Pues inicialmente, el 8 de febrero, el Ministerio de Educación volvió a emitir una resolución de viceministerial, la 15-2022, en la cual inicialmente establece el retorno bajo la modalidad presencial y o semipresencial para la prestación del servicio educativo. Sin embargo, esta disposición ha sido dejada sin efecto a través de otras dos disposiciones posteriores que se emitieron en junio y julio del presente año. Son la resolución viceministerial 076-2022 y 094-2022. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Educación a través de estas dos disposiciones? Pues dispone el retorno a la presencialidad del servicio educativo. Es un retorno progresivo y de forma gradual, y excepcionalmente también permite que las universidades hasta el periodo 2022-2 pueda dictar clases de manera no presencial, ¿no? Pero establece que a partir
del periodo 2023, el retorno a la presencialidad ya va a ser de forma definitiva. A la par, la SUNEDU, a través de la Dirección de Supervisión, ha aprobado, a través de la resolución del Consejo Directivo 011-2022-SUNEDU, el plan de supervisión para el año 2022. Dentro de otras materias que también se han establecido como supervisables, se ha comprendido la supervisión sobre la educación universitaria en el estado de emergencia sanitaria, ¿no? Y bueno, este es el contexto normativo que nos rige hasta el día de hoy. Ahora, adicionalmente, las disposiciones del Ministerio de Educación estableció que para el periodo 2022, la SUNEDU debía o podría emitir disposiciones para regular este retorno. ¿Cuáles son estas normas que regulan el servicio educativo superior universitario durante el 22-2? Bueno, tenemos en principio la resolución del Consejo Directivo 039-2022 y su modificatoria, que hace un momento les comenté, que aprobaron los criterios para la supervisión de la adaptación no presencial. Sin embargo, estas normas también establecen disposiciones sobre el retorno a la modalidad presencial. Adicionalmente, también se cuenta con la resolución del Consejo Directivo 015-2020 y 021-2021-SUNEDU-CEDE, en la cual se establece y se señala las obligaciones de las universidades de ofertar y prestar el servicio educativo de acuerdo a su licenciamiento. Miriam, algunos usuarios señalan que sus universidades están a la espera de que SUNEDU emita disposiciones adicionales para el retorno a la presencialidad. Como se indica en la resolución del Ministerio de Educación, ¿sobre esto se emitirá alguna disposición adicional en los próximos días? Bueno, no porque el marco normativo para orientar la prestación del servicio universitario, que está establecido, como ya hemos mencionado, por la resolución del Consejo Directivo 039 y 115 de la SUNEDU, ya incluye normas para el retorno a la presencialidad. Gracias, Miriam. Y si me lo permites, quiero invitar a las más de 100 personas que están conectadas en este momento a dejar sus preguntas en los comentarios utilizando el hashtag SUNEDU en vivo. Al final del programa vamos a responder todas sus consultas. Gracias, Miriam, y ahora sí podemos continuar con la presentación. Gracias, Janine. Bueno, continuando con la presentación, ¿qué es lo que viene haciendo la Dirección de Supervisión para poder monitorear y supervisar la prestación del servicio universitario durante este año? Bueno, como les habíamos comentado, la Dirección de Supervisión actualmente viene desarrollando una serie de acciones en torno o en el marco del plan de supervisión para el año 2022. En ese sentido, entre las principales acciones que viene desarrollando la dirección, primero es la de informar a las universidades y a la comunidad universitaria sobre el marco normativo vigente aprobado por la superintendencia y que será de aplicación para el retorno progresivo y gradual a la presencialidad. Asimismo, a través de la supervisión programada que les he comentado, la Dirección de Supervisión viene requiriendo a las universidades información sobre las medidas que vienen adoptando para afrontar el retorno a la presencialidad, así como su estado de implementación. A la par también, a partir de las últimas disposiciones del Ministerio de Educación, viene desarrollando acciones de monitoreo sobre el dictado de las asignaturas suspendidas o reprogramadas, así como las medidas implementadas para asegurar un retorno presencial progresivo para los estudiantes y docentes. Ahora bien, ¿cuáles son los primeros avances de estas acciones que viene realizando la Dirección de Supervisión? Pues bueno, respecto de la supervisión programada a la educación universitaria en estado de emergencia sanitaria, que está prevista, como les comenté, en el plan de supervisión, actualmente se ha comprendido a 20 universidades licenciadas, las cuales han sido seleccionadas en base a criterios principalmente respecto de la cantidad de denuncias que han recibido durante el periodo 2020-2021 sobre la adaptación no presencial, así como otros criterios que se han decidido priorizar para seleccionarlas, ¿no? Adicionalmente, también se viene monitoreando a 115 universidades
dentro de ellas licenciadas y no licenciadas, con relación al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución Viceministerial 094-2022. ¿Qué es lo que se ha hecho en el marco de este monitoreo? Pues principalmente lo que se ha formulado son requerimientos de información en el marco de las acciones de monitoreo, a fin de verificar cuáles son las medidas que vienen adoptando para el retorno a la presencialidad y cuál es el avance de la implementación también de las mismas. Bueno, continuando. Enfocándonos un poco sobre las acciones de supervisión programada en el estado de emergencia sanitaria, quería comentarles cuál es el objetivo de esta supervisión. Y en efecto, el principal objetivo de esta supervisión programada es coadyuvar a la continuidad de la prestación del servicio de educación universitaria y promover la aplicación de criterios de calidad y de un retorno a la presencialidad progresivo y ordenado. ¿Cómo está desarrollando la Dirección de Supervisión esta supervisión? Bueno, el enfoque principalmente es un enfoque orientativo y adicionalmente de verificación del cumplimiento de las disposiciones que regulan el servicio educativo universitario, ¿no? Entonces, a través de este enfoque orientativo, ¿qué es lo que puede hacer la dirección? Pues puede establecer ciertas recomendaciones a las universidades para mejorar el cumplimiento de estas medidas de implementación del retorno a la presencialidad. ¿Cuál es nuestra meta? Como ya les había comentado, nosotros venimos supervisando a un grupo de 20 universidades licenciadas, las cuales, como ya les había adelantado, han sido seleccionadas de acuerdo al modelo de riesgo de incumplimiento y a la cantidad de denuncias recibidas y a la cantidad de población estudiantil con la que cuentan. ¿Podemos conocer cuáles son las universidades que forman parte del primer grupo supervisado? Claro, en efecto, este primer grupo de universidades supervisadas comprende tanto a universidades licenciadas, bueno, comprende solo a universidades licenciadas y comprende universidades públicas y privadas. Ahora, como les comentaba, ¿cómo han sido seleccionadas estas universidades? Se han tenido en cuenta principalmente estos criterios. Primero, que son las universidades que contaron con una mayor cantidad de denuncias sobre temas de la prestación de la educación no presencial durante el periodo 2020 y 2021. Asimismo, se ha tenido en cuenta la población estudiantil con la que cuentan estas universidades y finalmente también se ha evaluado un modelo de riesgo, es decir, cuáles a partir de las conductas que declararon o las medidas que declararon ellos haber implementado durante este periodo 2020-2021, ¿no? Pudimos nosotros haber identificado que podrían representar un riesgo más alto respecto de las otras. Entonces nos hemos enfocado en universidades que principalmente podrían generar, ¿no?, una posible afectación a los estudiantes y a la comunidad universitaria. Ahora bien, ¿qué está haciendo SUNEDU para poder supervisar estas 20 universidades? Bueno, inicialmente les hemos requerido una serie de información, principalmente, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que se han matriculado para este periodo 2022-1. Asimismo, también se les ha pedido informar sobre las modalidades a través de las cuales se vienen dictando las asignaturas en cada programa para este primer semestre del 2022. Asimismo, se requiere evidencias de que hayan cumplido con informar a los estudiantes sobre el desarrollo de las asignaturas en este primer semestre. Otro punto muy importante es conocer cuáles son las asignaturas que aún se encuentran en estado de reprogramadas o pendientes de recuperación, ¿no? Y por último, también conocer sobre la evaluación de las condiciones de los estudiantes y docentes para el desarrollo de las clases presenciales, que es lo que establecía la normativa, que la universidad o las universidades, mejor dicho, puedan evaluar, ¿no?, previamente para poder establecer cuál es la modalidad bajo la cual iban a dictar las clases durante este periodo 2022-1, evaluar las condiciones en las cuales se encontraban los estudiantes y los docentes, ¿no? Muy bien, ahora, ¿y cuáles son los principales avances de esta supervisión programada? Pues de las 20 universidades con las cuales, a las cuales se está supervisando, ya contamos con 16 de ellas, ya contamos con respuesta, aún 4 universidades no han brindado la información solicitada. De las 16 universidades que ya han presentado información,
10 de ellas corresponden a la información requerida propiamente sobre el desarrollo de las clases durante el periodo 2022-1. 6 de ellas han solicitado una ampliación de plazo porque consideran que, bueno, necesitan más tiempo para ella. Hasta la fecha nosotros ya hemos cumplido con brindarles respuestas a estos pedidos de ampliación de plazo. Miriam, quiero hacerte una consulta. ¿Las universidades que no envíen la información solicitada pueden estar sujetas a alguna sanción? A tu pregunta, Janine, es importante tener en cuenta que además del enfoque de cumplimiento de las obligaciones establecidas por el marco normativo, también la supervisión tiene un enfoque orientativo. ¿Qué quiere decir? Que una de las razones por las cuales nosotros queremos llegar a las universidades también es poder brindarles información de cómo se debe hacer este cumplimiento de estas obligaciones. En ese sentido, las acciones que viene desarrollando la Dirección de Supervisión durante esta supervisión es principalmente formular requerimientos de información. Ante el no cumplimiento, lo que va a proseguir es hacer unos reiterativos a estos requerimientos y adicionalmente y a la par brindarles reuniones de orientación técnica a fin de brindar información a las universidades de cómo se debe hacer este cumplimiento. Sin embargo, ¿no? Si en reiteradas oportunidades las universidades no cumplen con presentar esta información, la supervisión puede ser derivada a la Dirección de Fiscalización y Sanción, bueno, para que implemente, establezca las medidas que considere conveniente y, de ser el caso, ¿no? Bajo su evaluación, el posible inicio de un procedimiento sancionador. Quedó claro. Bueno, seguimos con la presentación. Así es, gracias, Janine. Bueno, continuando, como les había comentado, aparte de la supervisión programada, la Dirección de Supervisión también está realizando acciones de monitoreo a todo el sistema universitario respecto del retorno a la presencialidad, particularmente sobre el periodo 2022-2. ¿No? ¿Qué es lo que buscamos con estas acciones de monitoreo? Verificar las medidas que se vienen adoptando para el retorno a la presencialidad, así como su avance e implementación. ¿Cuántas universidades comprende estas acciones de monitoreo? Comprende 115 universidades, 95 licenciadas y a las 20 denegadas que actualmente están brindando el servicio educativo en el país, ¿no? En ese sentido, nosotros ya hemos solicitado información a las universidades para este monitoreo, ¿no? Principalmente en esta primera fase del monitoreo se ha solicitado 2 puntos, ¿no? Primero, el detalle de asignaturas según el programa académico que serían impartidas durante el periodo 2022-2, en la que se indique la modalidad del dictado de las clases. Y adicionalmente, un punto también importante para nosotros es conocer sobre el plan de recuperación de clases, ¿no? De aquellas asignaturas que aún en este periodo se encuentren pendientes de recuperación o de los componentes presenciales de estas, las cuales se ejecutarían durante este periodo 2022. Ahora bien, ¿cuál es el avance de estas acciones de monitoreo? Pues hasta la fecha, de las 95 universidades licenciadas, ya han sido notificadas 93 universidades a la fecha con estos requerimientos de información, y de parte de las universidades denegadas, 18 de las 20 también han sido ya notificadas con este requerimiento de información. Ok, entonces, ¿cuál es la segunda fase de estas acciones de monitoreo? Pues bueno, va a haber una segunda fase de las acciones de monitoreo en las cuales se continúe haciendo requerimientos de información, pero ahora ya sobre otros aspectos. ¿Qué aspectos serán requeridos en esta segunda fase? Pues el detalle de la cantidad de alumnos matriculados para el periodo 2022-2, el detalle de docentes en actividad para el semestre 2022-2, complementando la información de asignaturas, esto a fin de conocer la cantidad de docentes por alumnos matriculados en las asignaturas. Asimismo, cuáles son las medidas, ¿no?, para los estudiantes y docentes con dificultades para el retorno a la presencialidad. Y asimismo, un detalle del crecimiento a nivel de infraestructura dentro de sedes, filiales y locales que no requieran de una SMLA.
En proyección para el retorno 2023 también se solicitarán las acciones de mantenimiento a la infraestructura e instalaciones. Ahora bien, ¿qué otras acciones adicionalmente está realizando la Dirección de Supervisión? A la par de la supervisión programada que les he comentado y las acciones de monitoreo, la Dirección de Supervisión también viene realizando otras acciones de monitoreo y supervisión. Una de ellas, por ejemplo, es la supervisión sobre el mantenimiento de CBC, que está dirigida a 34 universidades licenciadas, 24 de ellas privadas y 10 de ellas públicas. ¿Qué es lo que se revisa en esta supervisión de mantenimiento? Bueno, entre otros aspectos que fueron materia de evaluación en el licenciamiento de las universidades, un aspecto importante que puedo comentar en esta presentación es que también se está revisando el mantenimiento de los aspectos sobre infraestructura. En ese sentido, las acciones de supervisión se están haciendo de manera remota y también a través de acciones de campo, es decir, a través de inspecciones in situ a las universidades, ¿no? Actualmente se cuenta con 10 universidades con investigaciones preliminares, de las cuales se ha realizado 12 acciones de campo para el 2022, ¿no? ¿Qué es lo que se va a revisar principalmente en esta supervisión? Es que con miras al año 2023, donde ya hay un retorno al 100% a la presencialidad, no, pues que las universidades cuenten y garanticen con la infraestructura necesaria para poder recibir no solamente aulas, sino también laboratorios y otros ambientes requeridos para un adecuado desarrollo de las clases presenciales. Otra supervisión que también se encuentra en curso es la supervisión del proceso de cese de actividades de universidades con licencias denegadas, ¿no? Actualmente tenemos 51 supervisiones en curso, ¿no? ¿Qué es lo cómo funciona esta supervisión? Bueno, una vez que una universidad obtiene la denegatoria de la licencia por parte de la SUNEDU, ¿no? Empieza esta supervisión. Instantáneamente, la Dirección de Supervisión realiza acciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones de estas universidades que ya se encuentran con licencia denegada. Y como parte de estas acciones también se verifica, ¿no?, el adecuado dictado de las clases pese a la condición en la que se encuentra la universidad. Ahora, ¿qué acciones comprende esta supervisión? Pues bueno, principalmente son acciones de gabinete a todas las universidades y también acciones de campo, es decir, como les comenté, supervisiones in situ a las universidades. Actualmente, hasta la fecha, se han realizado 33 visitas a nivel nacional a las universidades. Y finalmente quería comentarles sobre las acciones que hemos realizado con relación a la adecuación del servicio educativo según las necesidades de personas con discapacidad, ¿no? En principio, no solamente durante este periodo, sino también durante el periodo 2020 y 2021, a través de la supervisión de la adaptación no presencial, ya se había requerido a las universidades información sobre la población que tenía de personas con discapacidad dentro de sus estudiantes y docentes en curso, ¿no? A través de estos requerimientos, principalmente se verificó, se quiso conocer cuántos alumnos matriculados y cuántos docentes se encuentran trabajando en las universidades y sobre todo cuáles son las medidas que se habían implementado, ¿no?, para que estas personas puedan acceder, ¿no?, o tengan facilidades para poder recibir este servicio no presencial durante el periodo 2020-2021. Actualmente también tenemos una supervisión en curso sobre personas con discapacidad, en la cual también se continúa requiriendo, pero en este caso esta supervisión ya alcanza a todas las universidades, ¿no? Y principalmente lo que se requiere es información sobre cuáles son las medidas o ajustes razonables que se han implementado para que los estudiantes y docentes puedan recibir adecuadamente, estudiantes y docentes con discapacidad puedan recibir adecuadamente las clases no presenciales o, de ser el caso, si haber retornado, también las clases presenciales.
Muy bien, ahora seguro una de las principales dudas que pueden tener tanto los estudiantes como los docentes es cuáles son los principales hechos que pueden ser denunciados o pueden ser materia de reclamos ante la SUNEDU. Bueno, aquí quería traerles algunos ejemplos de cuáles son los principales temas que nosotros hemos conocido durante este periodo, tanto desde el 2020, el 2021 y actualmente, ¿no? Los principales problemas que pudieron haber presentado las universidades en temas de adaptación no presencial, por ejemplo, es la falla de la plataforma para el dictado de las clases no presenciales. En este punto, es importante recordar que las universidades deben contar con sistemas basados en tecnologías de la información y comunicación, así como asegurar su conectividad, tomando en consideración el número de estudiantes respectivos. Sobre este punto, en la supervisión de adaptación no presencial se le hizo recomendaciones a las universidades y principalmente una de ellas fue monitorear y mantener, ¿no? Un sistema basado en tecnologías que pueda abarcar o comprender a la población estudiantil con la que, o la cual estaba matriculada en ese momento, ¿no? Garantizar que este sistema se encuentre operativo el 100% y sobre todo en los momentos de alta demanda. Otro punto que también ha sido materia de denuncia ha sido la falta del soporte tecnológico a estudiantes y docentes, ¿no? Aquí la universidad debe contar con el soporte administrativo necesario para el funcionamiento efectivo y continuo de su plataforma. Y además de eso, también tiene la obligación de comunicar oportunamente a través de los medios que maneje, ya sean internos como los correos electrónicos o externos como el portal web o sus redes sociales, comunicar a los estudiantes y docentes cuáles son esos canales a través de los cuales los estudiantes pueden obtener ese soporte tecnológico oportunamente. Otro punto que también ha sido bastante cuestionado durante este periodo ha sido la sobresaturación de los estudiantes en clase. Es importante sobre este asunto recordarles a las universidades que deben mantener una cantidad de estudiantes por sesión que faciliten una adecuada interacción y retroalimentación entre docentes y estudiantes a fin de optimizar el proceso de enseñanza, aprendizaje, asegurando condiciones de calidad semejantes a la prestación presencial. Otros dos ejemplos sobre este punto son la falta de capacitación de los docentes en el manejo de las plataformas. Aquí es importante recordar que las universidades tienen la obligación de capacitar a sus docentes en las herramientas pedagógicas basadas en plataformas virtuales o tecnologías de la información y comunicación que han previsto utilizar. Y por último punto, otro punto que fue materia de cuestionamiento es la inadecuada adaptación de asignaturas a la modalidad no presencial. Aquí, nuevamente, recordarle la obligación a las universidades de que deben identificar las asignaturas que por la naturaleza de su contenido, tipo de actividades académicas, metodología de enseñanza o recursos pedagógicos que deban emplear puedan ser impartidas de forma no presencial. Además, se debe excluir de la modalidad no presencial a las asignaturas cuyas actividades académicas requieran de un ambiente o instalación especializado y no puedan ser simuladas o llevadas de forma remota. Ahora bien, pero todos los hechos relacionados a la educación superior deben ser cuestionados ante la SUNEDU. No, también hay otras entidades que también tienen competencia sobre algunos aspectos. Por ejemplo, la Defensoría Universitaria puede haber problemas con las matrículas, puede haber denuncias relacionadas a la demora de la emisión de certificados, también puede haber aspectos sobre cobros indebidos por conceptos de pensión, matrícula, carné, entre otros cobros. También los estudiantes pueden recurrir al vicerrectorado académico de su universidad para que puedan atender reclamos sobre notas o reclamos sobre metodologías o desarrollos de las clases. Asimismo, por último, también se cuenta con el INDECOPI, el cual tiene competencias para poder ver denuncias o reclamos sobre cobros de pensiones por el servicio virtual como si fuera presencial, cobro de moras, problemas con el libro de reclamaciones o en general cobros indebidos por diversos conceptos, sobre todo en universidades privadas. Finalmente, quería comentarte, Janine, sobre los canales de atención de la SUNEDU, ¿no? La SUNEDU cuenta principalmente con estos 3 canales, principalmente la central telefónica, también cuenta con un chat institucional,
y también cuenta con el aplicativo de denuncias en línea, al cual pueden acceder a través del enlace que allí se detalla. Es importante recordarle a todas y todos los conectados que el horario de atención de la central telefónica y del chat institucional de la SUNEDU es de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. En caso tengan alguna consulta sobre el tema y requieran una asesoría personalizada, pueden contactarnos a través de estos canales de atención. Los vamos a dejar un momento en pantalla para que puedan visualizarlo, tomar apuntes. Y mientras tanto, te agradezco, Miriam, por la exposición brindada. Sabemos que la información ha sido muy útil para nuestra comunidad universitaria y para los padres de familia. Destacamos que durante el transcurso del segundo semestre del 2022 y hasta la culminación de los semestres iniciados durante dicho año, las universidades y escuelas de posgrado podrán retornar a la presencialidad de forma gradual y progresiva. Y ahora sí, como lo anunciamos al principio del programa, vamos a responder sus consultas. ¿Lista, Miriam? Sí, claro que sí. Vamos con la primera consulta que tenemos por aquí. Los estamos leyendo. Es la de Víctor Díaz. Pregunta: si mi universidad no me informa oportunamente sobre el retorno a la presencialidad, ¿puedo quejarme? Bueno, en principio recordar que de acuerdo a las normativas vigentes, que serían las emitidas por la SUNEDU, la resolución del Consejo Directivo 039 y su modificatoria la 115/2020, establece que las universidades deben informar oportunamente todo lo relacionado al dictado de las clases no presenciales o el retorno a la presencialidad. Esto debe ser antes de la matrícula, ¿no? O del periodo del proceso de matrícula, ¿no? Deben informar particularmente, por ejemplo, el listado de las asignaturas que van a ser dictadas de manera no presencial y también las que van a retornar a la presencialidad. De ser el caso que la universidad no haya brindado esta información, ¿no? Pueden acudir en principio a través del aplicativo de denuncias en línea, ¿no? Pueden poner en conocimiento esto a la SUNEDU para nosotros poder tenerlo en cuenta dentro de la supervisión que estamos realizando y las acciones de monitoreo también. Perfecto, Miriam, el enlace lo pueden ver en la pantalla ahorita, en este momento. Ahora vamos con una pregunta que nos han hecho constantemente en las redes sociales de SUNEDU. Es la de: ¿las universidades públicas y privadas están obligadas a regresar a la presencialidad? Se ha repetido mucho esta pregunta. ¿Qué les podemos contestar? Gracias, Janine. Bueno, el marco normativo vigente emitido por el Ministerio de Educación establece que el retorno es gradual y progresivo durante el periodo 2022. En ese sentido, actualmente las universidades pueden desarrollar, al menos durante este semestre, este segundo semestre del año 2022, ¿no? Pueden retornar a la presencialidad y a la vez, excepcionalmente, para las asignaturas que su naturaleza así lo permitan, pueden desarrollar los contenidos a través de manera no presencial. Sin embargo, para el año 2023, ya las universidades que su licencia institucional así lo detalle, ¿no? Deban retornar a la presencialidad. Es decir, no todos la pregunta que puede surgir es: ¿todas las universidades y todos los programas deben retornar a la presencialidad? Y la respuesta es: de acuerdo a su licencia institucional, ¿no? Si la universidad cuenta con programas que han sido licenciados de manera presencial, deben retornar bajo esta modalidad. Sin embargo, si las universidades cuentan con licencias o su licencia institucional cuenta con programas semipresenciales o a distancia, en esos casos deben retornar los contenidos que hayan sido previstos, ¿no? De manera presencial. Y ya que estamos en este tema, Víctor Asensio nos pregunta: si una universidad tiene autorizado semipresencial y presencial, ¿hasta cuándo puede seguir dando las clases virtuales? ¿Hasta diciembre 22 máximo y en enero 23 ya vuelve la modalidad autorizada? Nos pregunta.
Claro, de acuerdo a la disposición 094-2020 del Ministerio de Educación, establece que el retorno progresivo y excepcionalmente el dictado de clases no presenciales pueden darse hasta el segundo periodo del 2022, o sea, al semestre 2 de este periodo, ¿no? Si el 100% de los programas de la universidad cuentan con una licencia institucional de forma presencial, entonces sí, en el 2023 deberá retornar el 100%. Sin embargo, si la universidad, como ya les había comentado, cuenta con programas semipresenciales, cuenta con licencia institucional con programas semipresenciales o a distancia o remotas, entonces en ese caso solo deberán retornar aquellos contenidos, ¿no?, que requieran presencialidad según su licencia institucional. Entonces, hay que tener en cuenta cómo han sido licenciados los programas para poder saber si corresponde o no el retorno a la presencialidad. Quedó claro. Vamos con otro tema que también genera mucha incertidumbre y muchas dudas. Es el de, ¿es válido que incluso teniendo clases virtuales, mi universidad siga cobrando lo mismo que cuando estamos en modalidad presencial? Ok, Teníamos que sí. hacer la pregunta. Esta pregunta ha sido bastante formulada, sobre todo durante el estado de emergencia, durante el 2020 y el 2021. Hemos recibido reiteradas denuncias sobre este aspecto, ¿no? Sin embargo, la SUNEDU no es competente sobre este tema, ¿no? La entidad competente para revisar este aspecto es el INDECOPI, ¿no? El INDECOPI puede ver el tema de cobros, de pensiones en universidades privadas, desde el punto de vista de una relación de consumo. Entonces, en ese contexto, yo les sugeriría a los estudiantes, ¿no?, que presenten estos cuestionamientos, puedan acudir a través de los canales con los que cuenta el INDECOPI para poder lograr una atención a sus cuestionamientos. Uh-huh. Estoy viendo aquí dos preguntas parecidas, la de Lucero y Thor. Nos preguntan sobre los aforos de las clases no presenciales brindadas por universidades. Justo había comentado esto en la presentación, ¿no? ¿Cuál es el aforo que deben mantener las universidades? Bueno, este tema también fue materia de cuestionamiento y dentro de la supervisión de adaptación no presencial se le hizo recomendaciones a las universidades que presentaron este tipo de reclamos o denuncias, ¿no? Y la recomendación fue que tengan en cuenta de que al momento de evaluar la cantidad de estudiantes o las modificaciones, ¿no? Este tipo de modificaciones de cantidad de estudiantes deban tener en cuenta que pese a a que haya un cambio de modalidad temporal a la no presencialidad, deben mantener las condiciones necesarias que garanticen la calidad educativa según las condiciones en las que fueron autorizadas, ¿no? En ese sentido, deben evaluar si las condiciones en las cuales se están prestando, tales como la cantidad de estudiantes que pueden ingresar durante las clases, ¿no?, puedan lograr el aprendizaje adecuado de los contenidos que se están desarrollando en el periodo. Uh-huh. Esta es una consulta que ya respondimos hace unos minutos, pero vale la pena aclararlo nuevamente. Algunas universidades señalan que iniciarán el retorno a la presencialidad cuando SUNEDU dé las indicaciones respectivas. Sobre esto, ¿SUNEDU publicará alguna normativa que sirva de guía a las universidades? Hay que dejar claro este tema. No, SUNEDU no publicará disposiciones adicionales porque estas disposiciones ya existen, ya están dadas, ¿no? Como les comentaba, la resolución del Consejo Directivo 039-2020 y la resolución del Consejo Directivo 115-2020, ambas que regulaban los criterios de adaptación no presencial, también contienen disposiciones relacionadas al retorno a la presencialidad, ¿no? Se establece cuáles son las medidas que se deben seguir, tanto en relación a la adaptación de las asignaturas, en relación al deber de información de los estudiantes, en fin, SUNEDU no consideró necesario emitir lineamientos adicionales porque estas normas ya establecen disposiciones para el retorno a la presencialidad.
Y vamos con las últimas preguntas del programa. Nos dicen, considero que mi universidad no cuenta con docentes capacitados para brindar clases virtuales. ¿Qué podemos hacer al respecto para que esto mejore? ¿A quién acudimos? Muy bien, sobre este punto es importante recordar que que las universidades tienen en principio dos obligaciones respecto de los docentes en el marco de la adaptación no presencial, en general del retorno a la presencialidad. Uno, tienen la obligación de capacitar a los docentes para el uso de las plataformas a través de las cuales se están dictando las asignaturas. Y dos, tienen la obligación de hacer el seguimiento y un constante apoyo a los docentes sobre el cumplimiento de las asignaturas y de los contenidos de las asignaturas, ¿no? En ese sentido, si los estudiantes ven, por ejemplo, en un caso en particular que un docente parece no estar capacitado o un docente en particular parece no estar cumpliendo con los contenidos programados para el periodo, ¿no? En principio, el órgano competente para ver estos temas es el vicerrectorado académico de su universidad, ¿no? Pueden plantear en particular quién es el docente o cuál es la clase en la cual están observando estas incompatibilidades, ¿no? Teniendo en cuenta las obligaciones con las cuales debe cumplir la universidad en atención al marco normativo vigente. ¿Qué sucederá con las horas de práctica que fueron pospuestas durante el periodo de emergencia? Estas horas deben ser recuperadas y reprogramadas, ¿no? Aquí es importante recordar que las universidades tienen la obligación de contar con un plan de recuperación o reprogramación de clases, en la cual se detalle, en principio, cuáles son estas asignaturas que aún tienen contenidos pendientes, ya sea de recuperar de manera parcial o de manera total, o cuáles son esas asignaturas que aún han previsto no dictar porque consideran ellos que aún no tienen los elementos necesarios y no pueden ser pues adaptadas a la modalidad no presencial. Entonces, las universidades tienen la obligación de recuperar estas asignaturas y programar e informar a los estudiantes cuándo se van a recuperar, cuándo se van a reprogramar. Y vamos a cerrar el programa de hoy con la pregunta de Adriel. Nos pregunta, entonces, para el 2023, ¿las clases ya serán presenciales al 100%? ¿Qué le podemos decir a Adriel? Bueno, de acuerdo a la normativa vigente, la emitida por el Ministerio de Educación, lo que se espera es que para el 2023 las universidades que de acuerdo a su licencia institucional corresponda puedan retornar a la presencialidad, ¿no? Perfecto. Y llegamos al final de SUNEDU en vivo. Nuevamente te agradecemos, Miriam, por estar con nosotros esta mañana y resolver algunas de las dudas de nuestra comunidad. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar conectadas y conectados en esta transmisión. No olviden compartir esta publicación en sus redes sociales para que más personas puedan despejar sus dudas sobre el retorno a la presencialidad en las universidades y cómo la SUNEDU viene supervisando este proceso. Los invitamos a seguir dejando sus consultas a través de nuestros canales de atención. Nos encontramos nuevamente en la próxima edición de SUNEDU en vivo. Estuvo con ustedes Janine Jiménez y como siempre les decimos, sigan cuidándose y tengan un excelente día.